Hola, buenas tardes a todas. Quería compartirles un poco lo que es el desarrollo del texto de la enseñanza en la escuela entre la igualdad y la diversidad desde el enfoque de la pedagogía cultural de Ana Bongiorno. El texto es bastante estructurado y muy organizado en cuanto a lo que trata de desarrollar. Sí, empieza con todo un marco histórico del sistema educativo en Argentina, desarrolla este enfoque que propone desde la pedagogía de la política cultural, que digamos se sustenta en lo que es una propuesta multicultural, y finalmente va desarrollando algunos aspectos que cree necesarios de una posible propuesta en la escuela eh, para empezar a pensar en la diversidad de las trayectorias educativas. ¿De qué hablamos cuando ella plantea una pedagogía de la política cultural? En términos generales se basa en el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento de las diferencias sociales, en el reconocimiento de cómo está constituida la identidad de los sujetos eh, en su complejidad, tanto en lo cultural, lo político, lo económico, las experiencias, las historias que hacen a esas identidades, y cómo se puede garantizar fundándose en ese mismo reconocimiento, determinadas experiencias de aprendizaje que garanticen el acceso a la educación, al conocimiento, y que también permitan la igualdad de oportunidades. En la primera parte, ella comienza a desarrollar un poco de cómo fue la constitución del sistema educativo en Argentina, ¿sí? La realidad histórica del país, eh, y la relación con la educación y con el surgimiento del sistema educativo en sí mismo y de la escuela en Argentina como la conocemos hoy. Y ella toma como punto de partida la idea de igualdad que surge como una instancia de superar las diferencias sociales. Ella ahí habla de castas, de jerarquías sociales, poder superar las diferencias de clase social, y la idea de igualdad en ese contexto es fundamental. Em, y entonces la escuela pública aparece como un dispositivo que podría llevar adelante ese proceso de igualdad, igualdad que también se va a poner como equivalente o sinónimo de homogeneizar las diferencias, o de borrar las diferencias, como decían Mirabel y García desde un primer modelo, ¿no? Coinciden en ese punto. Y entonces la escuela emerge en el contexto social de la Revolución Francesa en 1789, ¿sí? Se muestra como una institución, ¿sí? Que tiene una gran apertura a niños de diferentes sectores sociales, con la idea de formar, evidentemente, un ideal de ciudadano, ideales que provienen de esa Revolución Francesa. Pero ¿cómo se traduce esto en el contexto argentino? La constitución del sistema educativo a fines del siglo XIX, la escuela tiene la misma finalidad de igualar, pero acá la autora enfatiza una crítica a la finalidad de ese sistema educativo, que es que sigue siendo igualmente exclusor, ¿sí? Porque aquellas trayectorias educativas que ingresan y que no son las deseables o que no son las esperadas, son excluidas, ¿sí? Y terminan en el fracaso escolar. Justamente acá hay un punto digamos, de relación con lo que va a plantear también Flavia Terilli sobre las trayectorias en su texto Cronologías de Aprendizaje. Ella ahí plantea la existencia de dos ideas acerca de las trayectorias estudiantiles, las trayectorias reales y las trayectorias teóricas. Y ella allí lo que plantea es la idea es que no existe un único ritmo de aprendizaje, sino, mejor dicho, hay trayectorias reales, trayectorias que transitan por nuestras escuelas y que están atravesadas por múltiples problemáticas y dificultades que hacen, sí, a la trayectoria de ese niño o de ese alumno que asiste a la escuela. Entonces, el objetivo de la escuela, volviendo a retomar lo que plantea Bugliotti, es igualar las diferencias. Entonces,
la igualdad se vuelve equivalente a la homogeneidad y por lo tanto el objetivo es la constitución de una identidad común y evidentemente en ese proceso hay mucha exclusión porque quien no se corresponde con ese modelo o con ese proceso deriva en fracaso escolar. Entonces, Bogliotti sostiene que todo esto se da en el marco de un modelo democrático, pero que en el fondo esconde estos principios igualadores, ¿no? Y que al mismo tiempo en Argentina son sustentados por los supuestos que sostenía Sarmiento de eliminar la barbarie porque representan un obstáculo para la constitución de la nación, ¿sí? Entonces, para lograr esto, ¿qué es lo que se propone? La constitución de grupos homogéneos, los procesos de gradualidad, y se plantea la existencia de ciertos ritmos de aprendizaje. Nuevamente, esto también se contrapone con lo que les decía anteriormente con Flavia Terigi, que ya va a decir que no hay un solo ritmo de aprendizaje, que se van presentando múltiples dificultades, que se dan no solamente en la escuela, sino también que son de carácter un poco más amplio y que tiene que ver con el entramado social y con el contexto social, político y cultural que incide en las trayectorias de los estudiantes, ¿sí? Entonces, más adelante lo que ella va a hacer ahí es un recorrido de cómo funciona y de cómo se va desarrollando ese sistema educativo y de cómo también comienza a incorporarse la idea de universidad. Y el sistema educativo durante lo que fue la etapa del peronismo entre 1945 y 1955, la escuela tenía esta idea de que había que incorporar los sectores más desfavorecidos al sistema educativo, ¿sí? Em, pero la crítica que hace ella es la existencia de cierto optimismo pedagógico, ¿sí? La existencia de que solamente las acciones de la escuela iban a ayudar a superar, ¿sí? Esas situaciones de vulnerabilidad que atravesaban esas trayectorias, ¿sí? Y no se cuestiona si el efecto homogeneizador y exclusor que tiene la escuela en ese momento. Sin embargo, ya en la década de los 80, con el surgimiento de teorías crítico-reproductivistas, también denominadas, eh, digamos, teorías que proponen más un pesimismo pedagógico porque critican duramente a la escuela que funciona como un dispositivo ideológico que evidentemente contribuye a reproducir la desigualdad social y que condena muchas de las trayectorias al fracaso escolar. Pero más adelante, en la década de los 90, ya en un contexto más de neoliberalismo, lo que se va a plantear es la atención a la diversidad. Vemos cómo entonces surge esta idea de la diversidad, pero desde procesos de equidad y también de justicia. Entonces empieza una segunda parte, que es cuando ella intenta dar cuenta de a qué se refiere con este enfoque de la pedagogía de la política cultural, que se sustenta en una pedagogía más crítica a la educación, ¿sí? Analiza el concepto de diversidad con el objetivo de que al proponer igualdad no sea para generar situaciones de desigualdad, ¿sí? Es muy reiterada muchísimas veces en el texto esta idea de que la igualdad no en el sentido de igualar o de homogeneizar, sino de la igualdad en el sentido de brindar igualdad de oportunidades e igualdad en el acceso a la educación, ¿sí? El acceso a los bienes culturales, el reconocimiento de las diferencias y de la diversidad cultural de las trayectorias de aprendizaje. Entonces, la diversidad, ¿sí? En tanto la educación debe considerar especialmente las diferentes producciones culturales, ¿sí? No se trata solamente de que la escuela enseñe un determinado contenido que está prescrito curricularmente, sino también el reconocimiento al conocimiento que provienen de otros grupos culturales. Y entonces, cuando se comienza a pensar la diversidad en este sentido, en el marco de la igualdad, se propone brindar, ¿sí? Saberes que vayan más allá de esos saberes hegemónicos establecidos, sino saberes que también provienen de otros grupos, ¿sí? Culturales.
¿no? Y entonces allí se establece la igualdad de oportunidades porque todos tienen acceso al conocimiento, ¿sí? Entonces, la perspectiva crítica implica la defensa, ¿sí?, de la igualdad de todos los ciudadanos ante la educación, nuevamente, y ella es muy reiterativa en esto, de que todos tengan acceso a la educación, de que todos tengan acceso al conocimiento, que se reconozcan las diferencias, ¿sí? Que se reconozcan las culturas de las que provienen, que se reconozcan las comunidades, ¿no? Y que se supere esta concepción etnocentrista y hegemónica de la igualdad educativa, donde quienes no están dentro de los estándares o dentro de los ideales establecidos quedan excluidos, es lo que ella pretende de alguna forma que esa instancia se supere, ¿no? Y que se reconozca también a las minorías subordinadas. Entonces, lo que se propone es la igualdad de oportunidades en la educación y en el conocimiento, y también ser muy vigilantes y reconocer cuáles son las finalidades, cuáles son los mandatos de los cuales se erige la escuela, que es reproducir las desigualdades, ¿sí? Y ante esta situación, este segundo momento, ¿sí?, del desarrollo teórico que ella plantea, le viene una tercera parte que es la propuesta de enseñanza, es decir, eh, contextualiza, diríamos, y pone en evidencia lo que pasa en la escuela, pero también desarrolla una propuesta, ¿sí? Y en ese sentido, ella habla de pobreza, pobreza no solamente en términos económicos o físicos, sino también simbólicos, ¿no? Justamente el hecho de que no todos acceden al conocimiento, ¿sí? Y la posibilidad de que todos puedan acceder a los bienes culturales, y que se pueda incrementar el capital cultural de esas trayectorias de aprendizaje. Eh, que las escuelas también son productoras de subjetividad, es un dispositivo que evidentemente incide en la subjetividad y la identidad de las personas, por los significados que construye en el cotidiano del escolar, y que muchas veces ella plantea esta cuestión de vigilancia sobre esos significados que muchas veces responden a grupos dominantes. Eh, y también propone la idea de que la escuela se abierta a la diversidad para garantizar el acceso a la educación. Entonces ella plantea estas ideas de flexibilidad, permeabilidad, creatividad, y una cultura de colaboración constituyente y promotora de cambios sustentados en valores de solidaridad y justicia, ¿sí? Ella, en este recorrido que va a ir haciendo, va a hablar de que la escuela tenga cierta autonomía, pero que también sea una escuela que trabaje en conjunto con todo en el entramado social en el que se inscribe, ¿no? La permeabilidad se concreta en una interacción enriquecedora entre la escuela y el entorno. Pero para eso tiene que haber un interés genuino de qué es lo que se quiere lograr desde esta perspectiva o desde este enfoque, ¿no? Entonces, cuando ella habla de creatividad, ella habla de una escuela colaborativa, un compromiso de parte de los sujetos, y una retroalimentación constante, ¿no?, entre las prácticas de gestión de la escuela, de la institución, eh, pero también desde la posibilidad de que haya una integración interdisciplinaria, solidaria entre la escuela y la institución misma y con la comunidad educativa más amplia, para poder generar, sí, propuestas educativas tanto innovadoras como superadoras. Y en tercer lugar es cómo se piensa el docente, ¿no?, que analiza con el modo en cómo actúan los profesores, los alumnos en un contexto situado con el objetivo de producir determinadas nociones de conocimiento, de autoridad, de representación de identidad individual y colectiva. Eh, Esto tiene mucho que ver también en el discurso del docente en el aula, de su posicionamiento, de los contenidos que transmite, ¿no? Y que si realmente se lo piensa desde el lugar de la diversidad, y también si tiene que ver con cuestiones de multiculturalismo, que es lo que Ana Bugliotti recorre durante todo su texto. Entonces, hasta ahí fuimos viendo todo el recorrido, el recorrido que hace Ana Bugliotti, hace todo un enmarcado, diríamos, histórico de la escuela, desarrolla su enfoque
y hace una propuesta final. Y en todo ese recorrido vamos viendo cómo hay también puntos de relación con otros autores. Bueno, entonces hasta ahí vimos a Ana Bugliotti, ¿sí? Y después vamos a ir haciendo un recorrido por otros autores para finalizar la primera unidad y empezar la segunda.